La definición del modelo OSI nos lleva a explicar que se desarrolló en el año de 1984 por la organización ISO, International Organization for Standardization. Este estándar perseguía el ambicioso objetivo de conseguir interconectar sistemas de procedencia distinta para que estos pudieran intercambiar información sin ningún tipo de impedimentos, debido a los protocolos con los que estos operaban de forma propia según su fabricante. El modelo OSI consta de 7 capas o niveles de abstracción. Cada uno de estos niveles tendrá sus propias funciones para que en conjunto sean capaces de poder alcanzar su objetivo final. Precisamente, esta separación en niveles hace posible la intercomunicación de protocolos distintos. Al concentrar funciones específicas en cada nivel de operación. Hay que tener muy presente que el modelo OSI no es la definición de una topología ni un modo de red en sí mismo. Tampoco especifica ni define los protocolos que se utilizan en la comunicación, ya que estos están implementados de forma independiente a este modelo. Realmente lo que hace OSI es definir la funcionalidad de ellos para conseguir un estándar. Entender cómo funciona el modelo OSI es simplemente entender que consta de 7 niveles como anteriormente se dijo, pero cada uno de estos 7 niveles tendrán sus propias funciones y protocolos que trabajarán para comunicarse con los demás niveles. Los protocolos de cada nivel se comunican con sus homólogos o PER, también conocidos, es decir, su mismo protocolo situado en el otro extremo de la comunicación. De esta forma no tendrán influencia de otros protocolos de otros niveles. Para establecer el flujo de información, la máquina origen envía la información que partirá desde la capa más superficial hasta la capa física. Luego, en la máquina de destino, el flujo llegará a esta capa física y subirá hasta la capa más alta o la superficie que exista. Además, cada nivel trabaja de forma independiente de las demás, sin necesidad de saber el funcionamiento del resto de niveles. De esta forma, cada uno es modificable sin que exista influencia en los demás. Por ejemplo, si queremos añadir un equipo físico o una tarjeta de red, esto influirá solamente en la capa que controle estos dispositivos. Los niveles se pueden dividir en dos grupos, los que están orientados a la red y los que están orientados pues a la aplicación. Los 7, que es la más superior, nos dice que es la capa de aplicación. Dado que continuamente se desarrollan nuevos protocolos de comunicación, a medida que surgen nuevas aplicaciones, esta última capa define los protocolos que emplean las aplicaciones para el intercambio de datos y les permite acceder a los servicios de cualquiera de las demás capas. Generalmente, todo este proceso es invisible para el usuario, quien rara vez interactúa con el nivel aplicación, sino con programas que interactúan con el nivel aplicación, haciéndoselo menos complejo de lo que realmente es. La penúltima capa del modelo es la capa de presentación, la cual se ocupa de la representación de la información, o mejor dicho, de su traducción, garantizando que los datos recibidos en cualquier extremo de la red sean del todo reconocibles, sin importar el tipo de sistema empleado. Es la primera capa que se ocupa del contenido de la transmisión, en vez del modo en que ésta se establece y se sostiene. Además, permite el cifrado y la codificación de los datos, así como su comprensión, su adecuación a la máquina que lo recibe. La siguiente capa es la capa número 5, que es la capa de sesión. Se encarga de controlar y mantener el vínculo entre las computadoras que intercambian datos, asegurándose de que, una vez establecida la comunicación entre ambos sistemas, el canal de transmisión de datos pueda retomarse en caso de haber interrupciones. Estos servicios pueden llegar a ser prescindibles parcialmente o totalmente,
dependiendo de cuál sea el caso. Las capas que anteriormente fueron mencionadas corresponden a los niveles orientados a aplicación. La capa número 4 es la de transporte. Aquí es donde se realiza el transporte de los datos que se hallan dentro de cada paquete, de la computadora de origen a la de destino, independientemente del medio físico que se emplee para ello. Su trabajo se da mediante puertos lógicos y de forma a los llamados sockets IP puerto. La siguiente capa es la capa de red. Es la capa que se encarga de la identificación del enrutamiento existente entre las redes involucradas. Así, las unidades de datos pasan a denominarse paquetes y pueden clasificarse conforme al protocolo de enrutamiento. Los primeros seleccionan las rutas, pudiendo ser RIP, IGRP, EIGRP, entre otras, y los segundos viajan con los paquetes IP, IPX, AppleTalk, etc. El objetivo de esta capa es garantizar que los datos lleguen a su destino, incluso si ello implica utilizar dispositivos intermedios, como encaminadores o enrutadores. La capa número 2 nos habla de la capa de enlace de datos. Este nivel se encarga de proporcionar los medios funcionales para establecer la comunicación de los elementos físicos. Se ocupa del direccionamiento físico de los datos, el acceso al medio y especialmente de la detección de errores en la transmisión. Esta capa construye las tramas de bits con la información y además otros elementos para controlar que las transmisiones se hagan de forma correcta. El elemento típico que realiza las funciones de esta capa es el switch o también el router, que se encarga de recibir y enviar datos desde un transmisor a un receptor. Los protocolos más conocidos de este enlace son el IEEE 802 para las conexiones LAN y IEEE 802.11 para las conexiones Wi-Fi. La capa número 1 es la capa física, es la capa más baja del modelo. Se encarga de la topología de red y las conexiones globales entre las computadoras y la red, refiriéndose tanto al medio físico como a la manera en que la información se transmite. Cumple con las funciones de especificar la información sobre el medio físico, tipos de cables, microondas, etc. Definir la información sobre la tensión eléctrica de la transmisión, las características funcionales de la interfaz de red y garantizar la existencia de una conexión, aunque no la fiabilidad de la misma. Una vez explicado cómo funciona y qué es el modelo OSI, es pertinente explicar para qué se utiliza el modelo OSI. El modelo OSI es fundamentalmente una herramienta conceptual de organización de las telecomunicaciones. Universaliza la manera en que la información es compartida entre redes informáticas, independientemente de su origen geográfico, empresarial u otras condiciones que podrían dificultar la comunicación de los datos. El modelo OSI no es una topología de red, como anteriormente se explicó, ni un modelo de red en sí mismo, ni una especificación de protocolos. Lo que realiza OSI es ser una herramienta que define la funcionalidad de los protocolos para conseguir un estándar de comunicaciones. Más bien dicho, lograr que todos los sistemas hablen el mismo idioma. Sin él, una red tan vasta y variopinta como el Internet sería prácticamente imposible.